Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Pues mire, inundaciones, choques, tráfico detenido, largas horas es lo que uno se puede encontrar en la avenida López Mateos, una de las principales vialidades de la área metropolitana de Guadalajara, odiada y querida al mismo tiempo. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida al arquitecto Arnulfo Aldaco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, ahorita platicábamos las anécdotas de esta gran avenida. ¿Hay solución? ¿Qué proyectos puede haber para López Mateos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sí, el tema de López Mateos es súper complicado. Creo que es el tema que va a definir el futuro de Guadalajara. Y justo hablando aquí en la pausa comercial, el presente ya lo perdimos. Si hablamos de soluciones a 6 meses, a un año, la realidad es que no hay mucho que se pueda hacer. Sí hay algunas intervenciones puntuales que podrán mejorar un poco, pero es como una aspirina prácticamente. Aquí el tema es muy complejo y para entrar en esta problemática que tenemos del tráfico en López Mateos no es cuestión de 6 meses o un año. Es un tema crónico en la planeación de Guadalajara, que primero se hace Bugambilias, después el Palomar, Santa Anita, y siguen así los fraccionamientos hasta no sé si estemos más cerca del macrolibramiento. La verdad es que son kilómetros y kilómetros de desarrollos sin que hubiera una planeación de vialidades, un pensamiento de cómo no iba a ser un colapso de movilidad, ¿no? No puedes tener, no sé, 100,000, 200,000 personas viviendo en una sola avenida y esperar que no colapse. Porque originalmente, como ya sabemos, López Mateos era una carretera, era una vía interurbana. Y ahora es una vía interurbana para un servicio de la ciudad y movimientos mucho más complejos que para los que fue diseñada. Y aparte aquí hay una realidad muy importante. Es muy importante visualizar que 2/3 partes prácticamente de los tapatíos no se mueven en auto. Se mueven en transporte público, en bicicleta, a pie. La realidad es que tener un auto en Guadalajara te pone el porcentaje más privilegiado de la ciudad económicamente. Entonces, ¿qué pasa con esas 2/3 partes? Que aparte son la población que no se puede permitir vivir en el centro y depender menos del auto. Son muchas de las personas que se van a vivir a la periferia, pues la verdad es que colapsa, tiempos de espera enormes en el transporte público, y este mismo transporte público está completamente atorado. ¿Por qué? Porque hay muchísimos carros, muchísimo tráfico. El transporte de carga, que es un tema fundamental y que creo que aquí los ingenieros que hicieron esta propuesta del viaducto tienen mucha razón, pues es fundamental para la competitividad y la economía de la ciudad. Entonces, pues va a ser un tema complejo. Ya se abordó hace tiempo, hace 2 años me parece, se hicieron los diálogos por López Mateos de movilidad. Así es. Que no creo que sea una solución completa, pero sí es a lo mejor un corto, mediano plazo nos puede dar una solución, al menos de un panorama para planear y para hacer algunas acciones que ya se propusieron y algunas fueron implementadas. Entonces podremos empezar a medir esas acciones, ver cómo nos está yendo y ver qué funciona y qué no, mientras al mismo tiempo se planea un mayor horizonte de tiempo. Así es. El problema ya está. Pero, ¿qué sería mejor? No sé, una ampliación de la avenida, un segundo piso, como incluso lo han llegado a plantear, otras vías alternas que lo veo muy reducido, porque incluso una de ellas pegaría al bosque de la Primavera, sin duda alguna tendría que afectar, que es la prolongación de Mariano Otero. ¿Cuál sería la solución más viable? Bueno, aquí, como no es un solo problema, es un problema multifactorial, no hay una sola solución. O sea, no hay esta bala de plata que con hacer una solución, ya se resolvió el tema de López Mateos, todos felices y no hay sacrificios, más se mantiene el status quo. Esa realidad, pues solo está en la fantasía, ¿no? No se puede. Y posiblemente esas soluciones van a ser incómodas y van a implicar cambios en el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, el tema con hacer un viaducto es que es carísimo y es una obra sumamente compleja. O sea, estaban proponiendo 37 kilómetros de viaducto. Y aunque se pudiera hacer, ¿qué va a pasar en los nodos? O sea, bajan las rampas de los carros a Periférico, que está saturado, a Lázaro Cárdenas, que ya es alguna especie de viaducto, no tiene semáforos y aún así no avanza en muchas horas del día. Realmente, ¿qué vamos a mover? ¿La saturación a la siguiente vialidad, a la siguiente sección? Eso nunca va a ser la solución. Creo que lo que se tiene que hacer es aumentar la capacidad, pero no de mover carros o camiones, sino de personas. Y la manera más eficiente de hacer esto es el tren ligero. Se habla de que 120,000 personas se mueven, 120,000 carros usan López Mateos todos los días. Creo que no hay ninguna línea de tren ligero de las 3 que tenemos en la ciudad que mueva menos de 150,000. Más o menos en esos números estamos, nomás para que dimensionemos el tamaño de soluciones que ocupamos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un viaducto. Yo creo que la solución es un viaducto de tren. Se necesitan los estudios necesarios, pero
un viaducto de tren de alta capacidad, un tren ligero igual que la línea 3. El impacto urbano va a ser mucho menor. La verdad es que vean que bien quedó Revolución o Paseo Alcalde o Ávila Camacho. Es muy diferente a lo que pasa en un viaducto vehicular, como podría ser Lázaro Cárdenas, o pongo mucho el ejemplo de esta parte debajo del puente de Avenida Vallarta y Patria. El entorno es horrible, es fatal. Entonces, ¿cómo esperamos que las 2/3 partes de los tapatíos que no se mueven en carro se expongan a esos entornos y que lo llamemos solución? La realidad es que creo que por ahí no va. Hay que ser... La planeación integral bien, habla de todos los medios de transporte, de todas las personas. Exacto. Arquitecto, si le sumamos a la problemática que ya existe en López Mateos, se está proyectando esto del puerto seco que colapsaría aún más la situación en todo lo que es Santa Anita, pues bueno, todo lo que continúa en López Mateos. Así es, pero al mismo tiempo es una realidad, es una oportunidad que estos puertos secos pueden ser una oportunidad para el desarrollo económico de la ciudad. Pero a lo mejor la propuesta sería algunos medios también más eficientes para mover tanto transporte de carga, pues un tren de carga, fortalecer la red de trenes que tiene el país y que a lo mejor se podría alinear con la propuesta que se está haciendo a nivel nacional desde el gobierno federal de los trenes de pasajeros. Sería muy interesante mover el tren de carga y qué tal que aparte las personas que trabajan en estos parques industriales, en estos puertos secos, pudieran llegar de una forma más cómoda en transporte público. Porque ¿qué es la solución? Que todos estemos en el carro, estresados, manejando, y con todos me refiero a la tercera parte de los tapatíos que lo pueden pagar. Creo que la solución es mucho más sencilla y mucho más cómoda, que nos podamos subir un tren, que podamos estar en cosas banales como TikTok, a lo mejor leyendo un libro, o en Twitter, pues disfrutando algo más cómodo, ir en el viaducto, viendo el bosque de la primavera. Creo que sería una solución mucho más linda y más de acuerdo a la ciudad, y promoviendo el desarrollo económico que traen estos puertos. Este análisis tendría que ser de toda la infraestructura, porque recordemos que López Mateos además se inunda y tiene socavones. Vemos que la línea del tren ligero se queda apagada de pronto en una inundación, o la de mi macro que se queda atorada porque se inunda. También tendríamos que pensar en esa parte, ¿no?, de solventar esos problemas que enfrenta. Absolutamente, lo dijiste perfecto, Víctor. La realidad es que López Mateos no es nada aislado, es parte de un sistema, del sistema metropolitano que es la ciudad, y que es ecología, geología, estamos hablando del tema de los socavones, hidrología, tenemos un chorro de cauces hidrológicos bajo tierra, y estamos viendo un tema de inundaciones. Yo creo que este fue el año de los socavones también para la ciudad. Entonces, aquí son los temas que necesitamos integrar. Ahorita hablé del tema integral en movilidad, pero realmente integral es multidisciplinario y es sumamente complejo. Y ciertamente, como el problema no fue de unos meses para acá, la salida, ni siquiera el planteamiento de una salida va a ser de unos meses para acá. Van a ser años, van a ser expertos. Y la solución, yo creo que aquí el reto, más que nada, más que una solución puntual, va a ser institucional. Porque cómo coordinamos todas estas visiones, todas estas experiencias, y le damos un horizonte de planeación de 20, 30, 50 años. Porque esto, no se hizo eso, ¿por qué? Porque, no sé, estamos muy limitados en temas institucionales, y eso nos llevó al colapso que es hoy López Mateos. Y si seguimos repitiendo esto y no transformamos de fondo cómo se toman las decisiones, de cómo crece la ciudad, de cómo nos movemos, de cómo nos transportamos, de cómo interactuamos con los ecosistemas, qué pasa con el bosque de la primavera, cómo lo estamos afectando, con todos estos arroyos, pues la verdad es que las soluciones y los resultados van a seguir siendo miopes y parciales. Es que es impresionante la manera en que ha crecido la ciudad hacia el sur. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo cuando hicieron los pasos a desnivel en López Mateos, que prometían que iba a ser, pues bueno, la solución, y vemos y no. Al día de hoy, ¿existe algún proyecto factible, viable y real que pueda por lo menos no ser nada más esa aspirina que nos estén dando las autoridades, arquitecto? Bueno, creo que el proyecto más real o más viable que tenemos hasta este momento fue un proyecto muy amplio, que fue el que se presentó justo hace 2 años con Enrique Alfaro, que fue esta visión para el sur de la ciudad, que incluía muy importante la expansión de la línea 1, que parece que hoy quedó sepultada en el archivero. También está el tema de la ruta López Mateos, fortalecerla y agregar un carril exclusivo aumentaría enormemente la capacidad del transporte público en esta zona. Y bueno, había otras acciones como la vía paralela, que es esta prolongación de López Mateos, que va por la parte de arriba del Palomar y Bugambilias, que servirían para desahogar un poquito el tráfico. Ahorita hay un tema de concentración, a la hora de dispersarlo puede mejorar ligeramente el tema del tráfico, pero yo creo que no va a haber una solución real para 10, 15 años, por lo menos. Justo te iba a comentar eso porque
pareciera que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que ya tendríamos que estar sentados y trabajando, buscando esas soluciones, porque lo más terrorífico es que eso se replique en carretera Chapala, en carretera Nogales, en carretera Saltillo, y de pronto tengamos varias López Mateos, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Hoy López Mateos se lleva todos los medios, pero realmente está pasando allá en Juan Gil Preciado, para Tezistán. Está pasando, Colón tampoco está muy bien, porque ha sido la propuesta de alternativa, no está muy bien. Carretera Chapala es un caos. Aviación, la verdad es que no se le ve salida fácil al problema. Entonces, aquí justo el reto sería ese: ¿qué vamos a hacer con los accesos carreteros? Que no son solo carreteras, son ciudad, son suburbios, son zonas dependientes del auto que tenemos que ir planteando cómo se van a resolver para... Pues no creo que valga la pena seguir viviendo en Guadalajara así, ¿no? Con ese problema de tráfico y contaminación. Ahora, en ese sentido, y te quisiera ser puntual sobre ese mismo dato, pero se siguen autorizando fraccionamientos, o sea, todavía tenemos el problema y lo seguimos complicando, ¿no? Sí, y justo creo que hay un tema en la planeación. ¿Por qué? ¿Quién aprueba los fraccionamientos? Los municipios. Pero los municipios no se encargan del transporte público, se encarga el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a alinear estos incentivos de manera en la que pues alineen estos planes, esta planeación, que no se trate solo de que un municipio saque el dinero de las licencias de construcción y que el problema lo enfrente a la administración siguiente? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, creo que aquí el tema sería reforzar el IMEPLAN, darle realmente capacidad de incidir, quizá no en las licencias, pero sí en la zonificación y en el transporte público. Quizá incluso pensar en que CITEUR pudiera desarrollar y construir el tren ligero, que es un esfuerzo constante. Solo por poner un ejemplo, creo que el gran ejemplo latinoamericano es la ciudad de Santiago de Chile. ¿Por qué? No tiene reflectores, creo que no es una ciudad muy famosa, pero poco a poco ellos invirtieron en instituciones y poco a poco, kilómetro por kilómetro, han expandido el metro, que es como su tren ligero, el tren ligero es como nuestro metro, el metro por toda la ciudad. Y al día de hoy tiene un metro que se le acerca mucho en extensión al de la Ciudad de México, a pesar de que Santiago tiene menos de 10 millones de habitantes y Ciudad de México como 22. Entonces ellos identificaron que la única manera de realmente crecer de manera sustentable y que se pueda lograr una calidad de vida es constantemente con instituciones que construyen metro, tren ligero. Y no quiero subestimar tampoco los camiones urbanos, los autobuses urbanos. Quizá no se llevan tantos reflectores, pero son fundamentales para un sistema funcional de transporte público. Perfecto, pues esperemos que pronto dejen de pensar en los contraflujos, que no es solución, y que volteen a ver estas opciones. Muchas gracias, arquitecto. Si nos lo permite, pues lo estaremos invitando aquí próximamente. No, claro, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de participar y también saludos a todos los televidentes. Muchas gracias al arquitecto Arnulfo Aldaco. Con esto hacemos una